Gracias. Bueno, como habíamos comentado en la sesión pasada, nos habíamos quedado con algunos temas vinculados a la planificación estratégica, al institucionalismo, así que vamos a comenzar por ahí. Les pido que vayamos compartiendo a medida que aparece alguna pregunta, o la dejamos para el final, como quieran, pero más si somos pocos, por ahí tenemos más posibilidad de intercambiar. Lo que había quedado también pendiente es recuperar los resultados de la actividad que se había propuesto en la sesión anterior. Entregaron varios más, algunos detalles sobre reglamentación, así que también lo voy a compartir. Y bueno, y el abordaje desde la mirada institucional de la planificación estratégica, ¿no? Dentro de los ejes temáticos que teníamos, ya yendo a lo más concreto dentro de las instituciones, el compromiso era ya empezar a hablar de esto de la planificación estratégica con enfoque de género, a qué nos estamos refiriendo. Así que hoy nos vamos a dedicar a eso. Pero antes quiero repasar un poco la actividad propuesta. Aclaro que esto, yo lo que hice fue tomar una síntesis de los documentos que habían ido entregando sobre reglamentación y normativas que atendieran cuestiones de cuidado en las instituciones, y en esa línea recogí muchas entregas de INTA Argentina. Cristina nos compartió un material que también se los pongo en los recursos, ahora se los detallo, y también Carmen de IPTA. El buzón yo lo voy a dejar abierto, o sea que si lo quieren seguir completando, finalizado el curso, por ahí podemos tener una tabla un poco más completa si les interesa. La actividad queda abierta. Había algunas, esto no quiere decir que sean todas, ¿sí? La consigna era destacar algunas vinculadas a las tareas de cuidado, pero bueno, en INTA aparecen muchas porque también fueron muchas las entregas, pero no es un ranking ni nada por el estilo. Sí compartir, me parece interesante que cada instituto sepa qué se hace en otro, porque pueden surgir ideas, puede ser interesante. Bueno, en términos de licencia por maternidad, en el INTA nos hablan de 100 días corridos, el IPTA son 126 días. Hay en el caso del INTA y del IPTA la licencia por nacimiento para no gestantes, o sea, para padres o no gestantes, de 15 días en ambos casos. En el caso de Embrapa nos comentaba Cristina que son 5 días, pero que hay un avance ya con aprobación del Senado para que en la administración pública eso pase a 20. En el caso del INTA nos cuentan que también tienen la posibilidad de, sin goce de sueldo, de 3 a 6 meses poder pedir excedencia por maternidad. Y después ya en términos de la lactancia, durante el primer año hay en Argentina una legislación de 1 hora por día. En el caso del INTA eso se amplía a 2 horas. En algunas unidades hay lactarios. Hay ayudas económicas prenatales y por maternidad en el ámbito de la seguridad social en Argentina, son ayudas económicas. También hay en el INTA argentino una legislación para guarda con fines de adopción que otorga 100 días. Ayuda económica también para guardería y jardín maternal hasta los 5 años. Hay en algunas unidades guarderías institucionales. Hay también una franquicia horaria, permisos para atención por discapacidad de familiares, que en el caso de familias monoparentales es más extenso. En el caso del IPTA en Paraguay nos cuenta Carmen que trae una regulación donde hay un día de permiso para las mujeres para la realización de estudio ginecológico y de mamografía por año. Y tanto en el INTA como en el IPTA existen reuniones, licencias, digamos, contempladas para reuniones escolares, asistencia a actos, para acompañar adaptación en el colegio, ¿sí? Con determinados tiempos. Después, en el caso del INTA, hay 15 días de licencia por violencia de género que se pueden extender a 30.
Y cuestiones de atención al grupo familiar, 20 días anuales, 90 sin goce de sueldo. También hay algunas regulaciones de teletrabajo. En el caso del IPTA se plantea un máximo mensual de 3 veces por mes. En el INTA nos cuentan también de una normativa en donde se compensa si hay una renuncia por maternidad, hay una compensación económica que tiene que ver con cada año de servicio. Después nos comentan del ICA que esto tiene que ver con la normativa regulatoria de cada país en el que esté la representación. Esto no es una normativa que se puede manejar de manera independiente en las representaciones. Y lo otro que les comento es que Cristina, que no sé si está hoy Cristina, pero había compartido un relevamiento que ella había hecho en relación a la natalidad y a una experiencia en Suecia. Bueno, ella me envió ese material, Elena creo que también estabas en el mail. Yo lo que hice fue traducir ese material y se los comparto en la hojita de recursos que mandamos después. Ahí les comparto el material de Cristina en portugués y en español. Eso tiene que ver con licencias maternales, paternales. Relata un estudio de ONU en donde se hace una vinculación en las tasas de natalidad y las estrategias para atender tareas de cuidado de los chicos, en donde el resultado, digamos, no cambia demasiado a pesar de las regulaciones implementadas. A mí me parece interesante comentar sobre eso, digamos, después cada uno lo podrá ver y analizar en detalle, que es un trabajo que está enfocado a hacer un análisis entre tasa de natalidad, o sea, el impacto en la tasa de natalidad de estas medidas, no en la posibilidad de desarrollo profesional de las mujeres, ¿no? Está muy enfocado en esa relación. Digamos, no explica otras cuestiones como esto del desarrollo profesional, de la posibilidad de acceder a mayores niveles de estudio y de bienestar, digamos, ¿no? Pero es muy interesante la experiencia. Mariela tiene levantada la mano. Gracias, Mari. Hola, Buenos Mariela. días para todos y para todas. Contarles acá, bueno, en Costa Rica y bajo la legislación, o ICA, bajo la legislación más bien de Costa Rica, contarles que en temas de licencia, contamos con una licencia de maternidad de 4 meses y 1 hora al día para las mamás que amamantan para que puedan pues sacarse la lechita. Tenemos un cuarto de lactancia y este año, no, más bien creo que si fue este año, a principios de este año tenemos una legislación de maternidad, de licencia de maternidad para los hombres, que antes acá en Costa Rica no existía. Entonces los hombres ahora tienen 8 días de licencia, que en realidad creo que es como una incapacidad. Una incapacidad quiere decir que se le rebaja de sus, ¿verdad?, de sus garantías, pero que al menos se le brinda ese espacio para que el papá pueda estar con su hijo o con su hija durante los 8 días y él los distribuye a como mejor le convenga para acompañar a las citas o para X tema, pero sí contamos con esos beneficios acá en Costa Rica. Eso era. Gracias, Mari. Bueno, como síntesis, lo que plantean en los trabajos que fueron entregando, de lo que mencionan como necesario, es esto de creación de más espacios para lactancia, que haya más jardines o guarderías institucionales, ampliar las licencias por maternidad y por paternidad, que las licencias sean más compartidas entre madre y padre, y ampliar la licencia en caso de tener un bebé en neonatología. Después, en líneas generales, mayor flexibilidad con las modalidades de trabajo remoto. Después, bueno, por supuesto hay algunas cuestiones que son más estratégicas, como plantean facilitar y fomentar en la cultura organizacional que el cuidado de los hijos es una tarea que deben realizar ambos progenitores, ¿no? Esto en términos de
de hablar de las masculinidades también y de estos roles. Después hay una entrega en donde hablan de compatibilizar los tiempos de vacaciones de las niñas y sus padres. Esto en relación a que las vacaciones escolares o dentro, digamos, de las instituciones educativas son bastante más extensas que la de los padres cuando no hay tanta antigüedad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una conciliación que se complica en la práctica. Bueno, cerrado este comentario vinculado a recuperar esta realidad normativa de nuestros institutos, paso ahora a reenfocarnos en el tema que quiero empezar a encarar ahora y que me había comprometido en el intercambio en la última reunión de recuperar, que era el tema del plano institucional. Habíamos quedado al final de la sesión pasada en esta diapo, que era, bueno, que explica la distancia entre el discurso, las reglas, las prácticas, ¿no? Habíamos conversado bastante de esto. Yo traía la mirada del nuevo institucionalismo, ¿no? de Lowndes y Roberts, en donde hablaba de la vida informal de las instituciones, en donde hay mucho más de lo que está visible y formalmente consensuado en los institutos, esta doble vida de las instituciones que ellos marcan, ¿no? Y para finalizar había compartido esta diapositiva en donde mostraba cuáles eran los consejos, digamos, que estos autores daban vinculados a, bueno, qué preguntarnos, ¿no? Como repaso, digamos, la idea acá es que los actores en las instituciones no tienen un manejo exclusivo del poder, sino que hay toda una dinámica jerárquica que tiene que ver con esta doble vida institucional. Entonces, bueno, es interesante hacer esta mirada en donde ellos proponen una serie de preguntas en términos de entender a las instituciones como ámbitos políticos, ¿no? Que es todo algo que acompaña todo su trabajo, en donde cuando uno pretende intervenir o analizar estas instituciones en términos de cambios o pretender cambios en relación al género, hacerse estas preguntas de cuáles son prácticas dominantes, cómo realmente funcionan las cosas en relación a las reglas formales, que un poco la lectura de la cultura institucional, ¿no? En relación a los actores, bueno, ¿qué están pensando que podría suceder si no siguen las reglas, si no observan las prácticas dominantes? Acá hay lo que ellos plantean como una deconstrucción analítica, ¿no? Cuando uno se enfrenta ante esta situación de reglas, prácticas y narrativas que no coinciden, ¿no? Si bien es algo también normal dentro de las instituciones, no hay instituciones, dicen ellos, completas, en donde todo funciona de esa manera. Yo esto lo dejo, digamos, lo dejo como puntas de reflexión que en el momento entiendo que cuando nos sentamos a pensar algún proyecto o hacemos alguna planificación, pueden ser interesantes preguntarnos, pensando en que esta deconstrucción analítica tiene que ver con que el objetivo de la intervención sobre cuestiones de género es hacer un cambio, una reconstrucción, ¿no? Lo que ellos plantean, y que esto me parece muy interesante como oportunidad, es que entre esos intersticios que hay entre las reglas, las prácticas y las narrativas, esas distancias, desde ahí surgen cambios, y que la estabilidad surge de que discurso, reglas, prácticas estén alineados, ¿sí? Entonces, siempre se analizó históricamente cuando uno habla de las instituciones que los incumplimientos pueden pueden ser anticipo de un cambio, ¿no? Institucional. Pero ellos también plantean que, bueno, hay incumplimientos que son tolerables en el tiempo, que se dan como en los márgenes institucionales. Y a la vez que hay incumplimientos que se pueden acomodar mediante el ajuste de las reglas. Pero esto
no solo incluye, digamos, grandes cambios, ¿no?, fundantes, o tener que hacer un plan estratégico institucional nuevo, un plan de mediano plazo nuevo, sino que lo que ellos plantean es que, bueno, hay muchos pequeños actos de ajustes que se van llevando a cabo por actores estratégicos en las instituciones, y que también son capaces de generar y de afianzar estos cambios, ¿no? Es interesante esto pensado como oportunidad para la intervención sobre cuestiones de género, por eso lo traigo, teniendo en claro esto, de que las reglas y normativas moldean comportamientos. Hablamos mucho desde la primera clase sobre las cuestiones de género, los estereotipos, las formas de socialización, en donde nos movemos en relación a nuestras creencias, nuestros valores, nuestros aprendizajes. En la medida en que estemos en un ámbito donde existan reglas, hay menos margen para que las decisiones tengan que ver con valores personales, y esa es un poco la mirada en este sentido, ¿no? Dentro de las instituciones, las reglas y normativas moldean los comportamientos. Perdón, me distraigo mirando el chat, no, es sobre legislación. Bueno, después lo sumamos a algún Word en el Drive compartido. Entonces, digamos, desde este punto de vista me pareció interesante traer esto en términos de analizar esos intersticios, analizar esas distancias, hacernos alguna de esas preguntas, por ahí nos puede llegar a servir, y entender que hay una transformación que es capaz de darse por cambios más pequeños de ajustes, ¿no? En el documento, la verdad es que no se los comparto porque no lo conseguí en español, pero habla de algunos casos, es interesante, voy a igual seguir buscando para compartírselos si alguien tiene, es un libro extenso, pero es interesante para reconocer experiencias. Entonces, acá esta lógica, digamos, me lleva un poco a traer esta idea, porque venimos hablando de transversalización desde las clases anteriores, y entonces acá hay otro aspecto que es la institucionalización, ¿no? Hablábamos, incluso cuando mencionábamos en la clase pasada los acuerdos internacionales, un poco de la frustración que genera o que ha generado la transversalización desde Beijing en adelante, ¿no? La institucionalización siempre se vio como una meta de la transversalización, o sea, transversalizamos la perspectiva de género para lograr instituciones más inclusivas, más igualitarias. Después de muchas décadas, digamos, esto que venimos hablando, que los logros son parciales, que hay mucha distancia en la puesta en práctica de lo que se pretende transversalizar, que no hay forma de medirlo, o que en los casos de instituciones públicas dependen de qué gestión está a cargo, entonces hay gestiones que potencian mucho el tema, otros que no, digamos, pero se revisa esto de la institucionalización como meta de la transversalización, porque termina no afectando profundamente la estructura ni la cultura institucional. Entonces, hay una mirada en estos últimos años, sobre todo en la última década, de reorientar los esfuerzos. Esto no quiere decir o transversalizo o institucionalizo. O sea, la respuesta a la pregunta del título, transversalización o institucionalización, la verdad es que sería ambas. Sería la respuesta, si hay que darla. Pero el esfuerzo desde esta mirada de las instituciones, de las narrativas, las reglas, los discursos, las prácticas, es que estamos reorientándonos hacia cambios organizacionales que logren cambiar la cultura institucional, culturas más sensibles, reglas, procedimientos, normativas, apoyadas en la alta dirección, que estén monitoreadas de manera sistemática, controlada su ejecución. Entonces, digamos, la síntesis de todo esto sería, y por favor les pido que si algo no queda claro como mensaje me lo pregunten, pero no es solo la transversalización sola quedó demostrado que no alcanza,
que hay un esfuerzo que tiene que ver con el cambio institucional, mirando esa distancia entre discurso, reglas y puesta en práctica, ¿sí? Y que claramente cuando se trata de trabajar en la cuestión de género hacia adentro de las instituciones, la institucionalización es la mirada. Ahora, he conversado con muchas personas que trabajan en institutos de investigación que en realidad no trabajan en transformaciones institucionales, y a muchos de ustedes por la experiencia también que hemos visto cuando se han inscrito y a qué se dedican, no tienen forma de hacer un cambio institucional, pero trabajan en un proyecto específico, en un programa, en un plan. Ahí también hay transversalización de la perspectiva de género, y claramente si uno va a intervenir en una comunidad o en una actividad 3, 4 años, es más difícil pensar en que voy a hacer una institucionalización en 3 años y después me voy, digamos, ¿no? Quiero ser clara en esto, por eso digo que son ambas. Está bueno pensar en la transversalización, en intervenir en transversalización pensando en que podemos generar cambios organizacionales que queden, pero por supuesto depende del proyecto, del plan, de la actividad en la que cada uno, y del rol que cada uno tenga en los organismos. Este punto me lleva directamente, digamos, este punto de la reorientación hacia cambios organizacionales, sobre todo me lleva específicamente a lo que nos convoca hoy, que es la planificación estratégica. Como aclaraciones previas a esto, les quiero comentar, digamos, que yo no voy en este curso, no tenemos forma de que yo les enseñe a planificar, no es la idea, ¿sí? Esto no es una formación en planificación. Como primer punto, ¿no? No es objetivo del espacio, y entiendo que no es lo que ustedes esperan tampoco, no nos daría el tiempo. Además yo creo que cada instituto tiene sus herramientas para planificar determinadas, sus métodos, sus estrategias de planificación, y además hay muchos manuales de planificación, de planificación estratégica, ¿no? Lo que sí tenemos como objetivo es entender, todos y todas los que estamos acá, es qué tiene de distinto una planificación estratégica, sea cual fuere la metodología con la que el instituto, el equipo de trabajo, el proyecto en el que se enmarca la aborde, cuál es la distinción que tiene si queremos que tenga enfoque de género, ¿no? O sea, yo lo que planteo es, bueno, qué herramientas existen, qué herramientas nos pueden ser útiles, qué consideraciones adicionales, más allá de toda esta mirada que espero haya podido transmitir en relación a esto de la transversalización, de los cambios organizacionales en términos de estructura y de cultura, qué otras consideraciones adicionales en la instancia de planificación tenemos que tener para planificar con perspectiva de género. Y también aclarar, digamos, que más allá de que, por supuesto, esto incide mucho hacia el interior de los institutos, una planificación estratégica con enfoque de género está orientada a mejorar todas las intervenciones, ¿sí? Que se pueden expresar en proyectos, en programas, en políticas públicas. Entonces, voy a tratar de traer ejemplos que apliquen a distintas cuestiones, pero digamos, la planificación estratégica con enfoque de género no es solo para intervenir sobre la cuestión de género en los institutos. Una planificación estratégica con enfoque de género tiende a mejorar la intervención en todo lo que podamos generar desde nuestro lugar de trabajo. Ese es el objetivo, ¿sí? Claramente, bueno, la propuesta es que esto sea algo sistemático y que es un ejercicio político y estratégico de quienes estén a cargo. La planificación es una herramienta de gestión que señala como una ruta, ¿no?, de navegación. Tenemos una realidad, un presente que queremos modificar, que tenemos que modificar con objetivos determinados, apuntando a un proyecto determinado. Diseño una estrategia de intervención para hacer esa modificación que me lleve a la situación deseada, ¿no? Es básico esto que les estoy contando, pero esa estrategia de intervención va a implicar determinadas actividades, y en el caso de la planificación con enfoque de género, va a implicar ciertas especificidades
que la distinguen de una planificación estratégica tradicional. En estos términos, la estrategia de intervención lo presento como un concepto amplio, pero claramente en toda planificación tenemos que hacer un análisis de factibilidad, cuán posible es lograr lo que me estoy proponiendo y qué impacto va a tener. Sobre eso priorizo acciones, ¿no? Digamos, repaso algunos elementos básicos. También es un proceso dinámico, o sea, claramente las planificaciones son procesos dinámicos, afectados por el contexto, afectados por varios elementos que hacen que puedan ser instrumentos vivos y modificables. Y después toda planificación tiene algunos elementos mínimos que se plantean, que es fechas, recursos, responsables, con qué resultados, en qué momento se va a implementar. En esto vuelvo con una frase de el mediano y el corto plazo empiezan el mismo día, que es una frase de Ana Huesmes que les comenté en la reunión pasada de CEPAL, que me parece importante para tener en cuenta, ¿no? Las planificaciones deberían contemplar, sobre todo cuando queremos generar cambios, que el mediano plazo y el corto plazo empiezan el mismo día. Hay posibilidad de ir haciendo transformaciones más pequeñas, mientras además pensamos en lo estratégico, ¿no? Yo no sé si alguien quiere consultar algo antes de empezar específicamente en esto, y les pregunto si alguien tiene ya alguna idea, digamos, de qué hay de distintivo, qué les parece que puede haber de distintivo en esto de que la planificación tenga enfoque de género. Si alguien lo quieren compartir, si no avanzo, pero si a alguien les parece compartir, ¿qué les parece que puede tener de distinto hacer una planificación estratégica a hacer una planificación estratégica con enfoque de género? ¿Qué se les ocurre? ¿Nadie? Bueno, sigo entonces. Ay, Analia. Hola. Hola, ¿qué tal? No, nosotros ejecutamos acá en Uruguay el Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias, que es una hoja de ruta, digamos, una herramienta estratégica a una planificación 2021-2024 que incluye todos los institutos vinculados con el sector, ¿no? Agropecuario, INIA, INALE, INASE, INAC, además del Ministerio de Ganadería, que tiene 83 medidas a ejecutarse en este periodo, y bueno, para mujeres rurales y el agro. Es un muy buen plan que fue hecho conjuntamente con la FAO, en consulta con la ciudadanía, con el sector y con los distintos actores que se vinculan al sector agropecuario. Bueno, y se elaboró este plan y lo estamos ejecutando ahora. Analia, gracias. Ese plan está, ¿nos puedes pasar algún link o algo para Claro. verlo, conocerlo? Porque una de las cosas interesantes de este grupo es poder Sí, sí, intercambiar claro eso. que sí, se los voy a acercar y la verdad que está bien interesante para que todos lo puedan ojear y bueno, yo trabajo en la unidad de género del Ministerio de Ganadería, soy agrónoma y bueno, estamos muy abocadas a la ejecución de este plan. De hecho, acá en el grupo hay compañeras de INIA con quienes recién terminamos una reunión de trabajo también por la coordinación de las actividades, ¿no? del plan. Bien. Sí, con gusto se los comparto y estoy a las órdenes para yo o cualquier otro integrante del equipo del ministerio para socializar en lo que sea necesario o hacer una presentación o lo que necesiten. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Por favor. Es interesante la experiencia que trae Analia porque es una planificación
de género, digamos, tiene como destinataria, como beneficiaria de esa planificación, y el tema que genera esa planificación es género. Pero la planificación estratégica con enfoque de género podría aplicarse a otras planificaciones estratégicas que no tengan específicamente que ver con género y que tengan enfoque de género igual en la planificación. Es a donde también vamos a llegar en la clase que viene con el tema de innovación con perspectiva de género. Claramente cuando hacemos alguna planificación o trabajamos en algún proyecto como el que nos cuenta Analía, claramente entendemos que esa planificación estratégica va a tener enfoque de género porque los beneficiarios y las beneficiarias están ubicados según su característica de género, ¿no? Es lo que nuclea el proyecto. Pero además es posible hacer una planificación estratégica en otros temas con enfoque de género. Acá, como les decía hoy temprano, hay un montón de herramientas no solo para planificar, sino también para planificar con enfoque de género. Según cada organismo en donde uno vea, si vemos planificaciones del BID o de ONU, bueno, cada uno va teniendo sus estrategias metodológicas y propone sus herramientas para trabajar. Pero lo más claro y distintivo es que la planificación estratégica tradicional asume que toda la población y todos los actores sociales que están involucrados en el proyecto, en la institución en donde se esté dando la planificación, tienen características homogéneas, ¿sí? No hay una distinción. Imagínense que desde qué paradigma esa planificación estratégica arma su plan de acción, ¿no? Y sus indicadores, su evaluación. No cuesta mucho imaginarse que son planificaciones que tienen un paradigma masculino, digamos, para su armado. Esa es la planificación estratégica tradicional, asume que toda la población es igual. En cambio, cuando hacemos una planificación estratégica con enfoque de género, partimos de reconocer desigualdades y diferencias en el acceso a recursos, ¿no? Y además hay esta idea de interseccionalidad que venimos trabajando o mencionando desde la primera clase, están distinguidas, ¿no? Pero además de reconocer esta desigualdad y estas diferencias, la planificación estratégica con enfoque de género, aunque sea del tema que sea, si tiene enfoque de género, va a tratar de reducir esas brechas, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí. Me dicen cualquier cosa. Levantan la mano. Pero bueno, como les decía, hay muchas corrientes metodológicas, hay muchos también manuales de planificación estratégica con enfoque de género, si ustedes buscan, googlean, pero hay distintos métodos, incluso, no sé, hay métodos de facilitación o de herramientas de diagnóstico sugeridos que son diversos y que tienen que ver con cada organismo. El BID siempre trabaja con matriz de marco lógico, hay una metodología de facilitación SUP que lo usa la OEA, hay distintas herramientas que son de planificación estratégica, quienes tengan experiencia y hayan trabajado y sepan de planificación estratégica van a reconocer un montón, hay algunas que se traen para la planificación estratégica con enfoque de género con más firmeza, ¿no? Pero claramente el punto de partida es, bueno, reconozco la desigualdad en los actores y busco que esas brechas se reduzcan. Eso es lo que más caracteriza a la planificación estratégica con enfoque de género, aunque los proyectos no sean destinados a eso. Bueno, tiene un montón de consideraciones la planificación estratégica con enfoque de género. En los últimos años hay muchos avances en implementar estas políticas de igualdad en universidades, en centros de investigación, digo, tratando de ligarme al ámbito científico y tecnológico, que es el que nos convoca y nos identifica, ¿no? En distintas regiones, digamos, hay muchos avances en relación a esto. En este sentido, a nivel global, el rol pionero en esto es de la Unión Europea, con el programa Horizonte 2020, con muchos estudios, muchas evaluaciones que van dando pautas sobre la planificación y la ejecución de todas estas políticas, qué factores facilitan,
cuáles son obstáculos, ¿no? Qué estrategias hay para superarlos. Hay algunas iniciativas similares en América Latina, hay iniciativas, por supuesto, en otros países fuertes vinculadas a esto. Yo lo que voy a tratar en esta capacitación es tomar algunos elementos de la Unión Europea, también algunos elementos de trabajo y de análisis de la Organización de Estados Americanos, pero digamos, quiero dejar claro que hay mucho de esto en términos de modelos. No es que hay uno que sirva para todos. Me han escuchado también decir que creo que hay que generar instancias propias, pero sí que la experiencia y los casos exitosos a nivel global nos traen algunas pautas que son las que yo recopilo y voy a tratar de volcar hoy. Claramente una planificación estratégica con enfoque de género necesita que el equipo planificador sepa de género, algo sepa de género. Es imposible pensar que un equipo planificador que no sepa de género pueda encarar una planificación estratégica con enfoque de género. Por otro lado, hay algunos puntos clave que nosotros vamos a necesitar para reconocer esas brechas, si queremos reducirlas, que tienen que ver con un diagnóstico. Después, que ese diagnóstico nos va a permitir tener más claro en los objetivos cuánto podemos incidir en que los resultados de nuestras acciones colaboren en fomentar la igualdad, en generar situaciones de más igualdad. Después, por supuesto, hay que desarrollar estrategias para el cumplimiento, como en cualquier planificación, con indicadores, con monitoreos, y que todos los grupos de involucrados, sobre todo cuando es una planificación estratégica con enfoque de género, tienen que estar integrados en el proceso, sobre todo en el proceso de diagnóstico, ¿sí? Inicial. Como toda planificación, digamos, hace falta una coherencia interna, ¿no? O sea, que la visión, la misión del proyecto, de la institución, los objetivos estén alineados. Pero en esto es importante también poder diferenciar cuáles son problemas estructurales en términos de género y de desigualdades, y cuáles son problemas coyunturales, ¿sí? La causa y el efecto. Esto sucede en todas las planificaciones, pero vuelvo a hacer el énfasis sobre algo que está marcado en la planificación estratégica con enfoque de género. Es muy importante poder hacer un análisis de problemas determinando cuáles son problemas estructurales, ¿sí? cuáles son causas y cuáles son efectos para atacarlos. Yo acá traigo un ejemplo muy rápido, ¿no? Nosotros tenemos un montón de problemas. Yo traje cosas que venimos diciendo, pero hay muchos más. Hay muchas metodologías para recopilar esto. Se puede hacer desde entrevistas no sé, metodologías de talleres, con anónimos, con post-it o con alguna aplicación. Pero hay un montón de problemas planteados que uno puede reagrupar, y en la instancia analítica de quien planifica y sabe de género, puede determinar cuáles son causas y cuáles son consecuencias. Esto es obvio, pero es importante como primer paso para esto, porque nosotros tenemos que partir de una planificación participativa, pero después tenemos una instancia en donde esa participación hay que poder ordenarla para jerarquizar, que es lo que hablábamos antes, ¿no? El impacto, la factibilidad. Entonces, por ejemplo, yo acá digo, bueno, tengo solamente una persona a cargo de género, tengo resistencia para trabajar en el tema de funcionarios, no tengo presupuesto, no tengo especialista en género, la alta dirección no es sensible al tema género, no tengo datos, no hay diagnósticos, no hay voluntad política en el instituto para abordar el tema, los funcionarios y las funcionarias no tienen capacitación. Yo tengo todos esos problemas horizontalmente recogidos de todos los actores a quienes hice participar, y yo eso después puedo hacer un análisis y decir, bueno, ¿cuál es la causa? Yo interpreto que las causas acá son la falta de voluntad política para abordar el tema, la falta de voluntad política real,
y que no hay sensibilidad en la alta dirección con el tema. Esos son mis factores estructurales. Por supuesto, si no tengo voluntad política, muy difícilmente tenga presupuesto, eso es una consecuencia, ¿sí? Si no tengo voluntad política, probablemente no tenga datos desagregados, es una consecuencia. No es que como no tengo datos desagregados, voy a tener una alta dirección insensible, ¿sí? Es al revés. Entonces, poder hacer este análisis causal en el tema género es importante. Nosotros hemos compartido montones de situaciones, hemos hablado de las desigualdades estructurales, pero cuando tenemos que llevar a la práctica alguna intervención, sería necesario todo eso que fuimos comentando, reordenarlo, ¿no? Y decir, bueno, si no tengo presupuesto, no voy a tener capacitación. Si no tengo presupuesto, no voy a tener más gente a cargo, ni voy a tener especialistas que pueda contratar, y si no tengo gente capacitada, voy a tener más resistencia. ¿Sí? Es un poco la pauta lógica de por dónde arranco, pero en temas de género, a veces pareciera que todo, que todo obstáculo es similar o del mismo nivel, y es muy importante trabajar sobre esto con la metodología que sea, pero hacer un análisis de problemas, ¿no? También, cuando yo tengo esta jerarquía, digamos, de problemas, poder decir, bueno, cómo esto afecta, o cada problema, cómo afecta a los hombres, cómo afecta a las mujeres, cómo afecta a la gente en distintas jerarquías, esta interseccionalidad, ¿no? En qué edades, en qué situación educacional, ¿sí? Cualquier análisis de problemas los dividimos primero en causas y en efectos, y después hacemos un análisis interseccional, porque sobre eso yo voy a después plantear la serie de objetivos y actividades teniendo una mirada y un análisis hecho de género sobre las problemáticas, ¿sí? Después hay otro marco que es necesario, que lo decíamos, o sea, necesitamos información desagregada, necesitamos poder visibilizar esas desigualdades de contexto. En los institutos decir, bueno, cuántas mujeres ocupan cargos jerárquicos, cuántas mujeres tienen qué título, qué cargo, qué estudio. Necesitamos los datos, no para entrar a cuestionar ese problema puntual, sí para tener un marco, ¿no? Y después hacer esta identificación de problemas. Yo acá pongo muchas preguntas o de ejemplos, ¿no? Pero yo estoy haciendo, supongamos que estamos en una planificación estratégica con enfoque de género de un tema que no es género específicamente, en donde voy a dar capacitación o asistencia técnica. Bueno, yo planifico igual para hombres y mujeres esa capacitación, yo planifico igual para todos la asistencia técnica, o si voy a ofrecer no sé, opciones de financiación, estrategias de financiación, yo estructuro eso de igual manera para mujeres y para varones. Tengo los mismos objetivos cuando brindo asistencia técnica en una comunidad para hombres y para mujeres. Si yo estoy haciendo una planificación estratégica en donde no me pregunto esto, estoy haciendo una planificación estratégica tradicional, no estoy haciendo una planificación estratégica con enfoque de género, ¿sí? Yo tengo recuerdos de un ejercicio que hice cuando estaba haciendo una capacitación en la OEA con este tema, en donde había que detectar problemas y plantear acciones, y yo planteé acciones generales. No me pregunté, ¿no? Porque no tenía la costumbre, porque quienes estamos habituados a trabajar en planificación, no tenemos el hábito de ver la misma acción desagregada por género. Entonces, el objetivo es la capacitación, y la capacitación pretende alcanzar a tantos, y puedo llegar a decir, quiero alcanzar a tantas mujeres, pero no estoy haciendo una planificación con enfoque de género si yo no digo, voy a planificar, formar a las mujeres en esta instancia, y voy a tratar, por ejemplo, de generar las condiciones para que puedan asistir a esa capacitación. Analía tiene la mano levantada.
Sí, yo, nuestra experiencia es como también, lo vinculo mucho a lo que hacemos, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos sucede? Si uno a veces no presenta las estadísticas que demuestran las brechas y las desigualdades, te enfrentás muchas veces cuando vas a capacitar a resistencias. ¿Por qué? Porque hay varones muchas veces en una capacitación común, ¿no?, que se hace en el medio rural, que cuestionan por qué esa capacitación es específica para mujeres, por ejemplo. Entonces, tener como esa caja de herramientas donde están las estadísticas, los números, que muestren las desigualdades, es importante, justamente por eso. Nada, contarles esa experiencia nada más. Sí, parece que me hubieras adivinado, Analia, parte de lo que viene, porque uno de los puntos es el de análisis de resistencia cuando uno planifica con enfoque de género, ¿no? Ahora lo vamos a abordar un poco, pero esta respuesta que vos das de decir, bueno, recoger esa información desagregada es parte de la estrategia para combatir esas resistencias, ¿no? Es una herramienta para combatir resistencias en implementaciones. Esto, digamos, yo dejo algunas preguntas, pero hay cientos, digamos, para hacerse cuando uno está haciendo una planificación estratégica con enfoque de género. Lo mismo cuando uno está haciendo un diseño de un proyecto, ¿sí? Esto lo vamos a ligar directamente con lo que tiene que ver con innovación, con perspectiva de género, y con esa idea que trabajábamos de arreglar el conocimiento, ¿sí? Arreglar el conocimiento, bueno, en este caso es arreglar las planificaciones y las estrategias que generamos cuando las miramos con enfoque de género, ¿sí? Otra cuestión en esto es que es necesario, insisto con esto, las prioridades, ¿no? O sea, hay estos datos, esta información desagregada de contexto, más el diagnóstico, nos tiene que dar una jerarquización, pero la mirada con enfoque de género también tiene que plantear que lo que yo haga va a tener efectos distintos sobre hombres y sobre mujeres y sobre diversidades, ¿sí? Esa mirada también es importante en términos de la pregunta. Si yo doy asistencia técnica, o si ofrezco voy a traer algo que conversé con Carolina, creo que también lo mencionamos con Carolina Borda de ICA, que no sé si está, pero que también lo referenciamos en la clase pasada. Si yo voy, porque es un ejemplo muy claro, si yo voy a presentar una estrategia para financiamiento en el medio rural, y yo hago una propuesta en donde los requerimientos para acceder a ese financiamiento, si yo no tengo en cuenta que las mujeres no acceden a la tenencia de la tierra y no tienen trabajo en blanco, si yo genero estrategias de financiamiento que tienen eso como requisito, ¿qué consecuencias, qué efectos van a tener mis estrategias y mis propuestas en mujeres y en hombres? ¿Será que estoy perpetuando la desigualdad en términos de empoderamiento o de autonomía de las mujeres en el ámbito rural? Cuando yo pienso estrategias que son inaccesibles para determinada población, porque vi en los datos de contexto cuáles son sus características, estoy perpetuando desigualdades, las estoy perpetuando, no las estoy reduciendo, ¿sí? Esto tiene que ver con muchas acciones, y en términos de política pública es bastante visible a veces errar en estas miradas, ¿no? Y la planificación con enfoque de género atiende en una primera instancia a preguntarnos estas cuestiones, no solo en cuáles son las características de estas poblaciones, sino cómo va a afectar distinto a hombres y mujeres lo que estoy proponiendo. Sigo con otra mirada que tiene que ver con, bueno, cuáles son las necesidades básicas y los intereses estratégicos como algo para diferenciar también en la instancia de planificación. Esto lo tomo de un análisis que hace Gloria Bonder de Flaxo, de la Cátedra ONU Mujeres,
en donde se plantean una serie de diferenciaciones. Cuando yo pienso en los beneficiarios de las políticas, de la estrategia, del programa que voy a hacer, ya sea en una institución, o en un proyecto comunitario, o en un proyecto de innovación, hay que diferenciar las necesidades básicas de los intereses estratégicos, plantean. En términos de que las necesidades básicas son más claras, ¿sí? Más evidentes. No sé, las mujeres necesitan conectividad, necesitan capacitación, necesitan alfabetización, necesitan más días de maternidad, necesitan lactarios, necesitan jardines, necesitan, ¿sí? Son necesidades básicas. Frente a intereses estratégicos. Cuando estamos planificando con enfoque de género, tenemos que poder mirar las dos cosas, ¿sí? Intereses estratégicos tienen otro plazo, y tiene que ver con las causas estructurales. ¿Se acuerdan que en la segunda clase repasábamos esas desigualdades estructurales en nuestras instituciones? Y decíamos, contábamos, compartíamos anécdotas que ustedes volcaron en la actividad. Y la conclusión, que fue ese día que estuvo Mariana, fue, bueno, es el sistema lo que está mal. Esa mirada de que lo que está mal es el sistema, no es justo el jefe que me tocó, o mis compañeros de trabajo, no, sino que es el sistema lo que está mal. Eso es una mirada estratégica. O sea, cuando yo veo las causas estructurales que generan esas consecuencias, estoy teniendo una mirada sobre los intereses estratégicos. Cuando se hace la planificación, es importante poder diferenciar esto, porque cubrir necesidades básicas es por supuesto importante, pero tener una mirada más allá sobre intereses estratégicos tiene otra instancia de trabajo también y de negociación, ¿no? En términos de necesidades básicas yo puedo satisfacerlo dando factores específicos, poniendo, no sé, poniendo una guardería, poniendo lactarios. En términos estratégicos, bueno, yo tengo que entender cómo es el plan de carrera dentro de la institución que hace que las mujeres no puedan avanzar al mismo ritmo que los hombres, ¿no? Estoy dando este ejemplo como para algo que hemos conversado, para ver la diferencia. Y tengo que poder tener esta mirada cuando voy a hacer la planificación, como herramienta también es necesaria. Bueno, generalmente, por supuesto, la atención de necesidades básicas es otra cosa que plantea Gloria Bonder, es que no cambia, digamos, demasiado los papeles o los roles, ¿no? Satisfacer esas necesidades básicas. En cambio, si yo miro los intereses estratégicos, voy a tender a generar un cambio estructural. Si lo miramos en términos de las instituciones, no altera el papel tradicional, sí le facilita la vida a las mujeres, sí le permite amamantar, tener un lactario, pero no altera el papel tradicional de la mujer y el cuidado frente al del hombre. En cambio, si yo amplío licencias de no gestantes, bueno, estoy probablemente haciendo algún cambio más estructural en la posición ante el cuidado de los hijos, ¿no? Bueno, esta es una síntesis que me parece interesante también para tener en cuenta en términos de cómo mirar esto al momento de sentarnos a planificar. El tema de indicadores. Los indicadores, bueno, en toda planificación lo que hacen es seguir el avance de los cambios que se van produciendo. ¿Cuáles son los indicadores sensibles al género? ¿Cómo generar indicadores que sean sensibles al género en una planificación? Por un lado tenemos datos desagregados por sexo, que es diferente a tener indicadores de género, ¿sí? No es lo mismo. Los datos desagregados por sexo pueden decir, por ejemplo, en el Instituto de Investigación hay un 55% de hombres y un 45% de mujeres. Si yo solo me quedo con esa mitad de información, puedo decir que es un instituto bastante paritario, ¿sí? Si yo solo tomo datos desagregados por sexo. Ahora, cuando yo hago una medición de indicadores de género, ¿qué palabra volvió a aparecer? La vamos a grabar, es la interseccionalidad.
entre otras. Y después aparecen otros indicadores que son cualitativos, de percepción, de actitudes, de clima laboral, de relaciones de género, ¿sí? Yo digo, no es lo mismo decir, en el instituto hay un 55% de hombres y un 45% de mujeres, que decir, del 45% de mujeres, el 79% ocupa cargos administrativos, solamente el 5% tiene cargos jerárquicos. Salarialmente perciben un 20% menos que los hombres. El 40% manifiesta sentirse discriminada por motivos de género dentro del instituto. Claramente son dos lecturas muy distintas, el de datos desagregados por sexo y el de indicadores de género. ¿Por qué? Porque cuando, como dijimos en la primera diapositiva, cuando distinguíamos esto, cuando hablamos de indicadores de género, estamos buscando revelar las desigualdades, reconocemos desigualdades existentes y buscamos transformarlas, entonces agudizamos la mirada, ¿sí? En este sentido hay una diferencia y es mucho más sencillo, más sencillo encontrar, más frecuente y más sencillo la generación de datos desagregados, ¿sí? Simplemente, entonces es bastante tramposo esto, sobre todo cuando en instituciones en donde cuando uno analiza los discursos, las reglas y las prácticas, si uno rasca un poco, bueno, por ahí el discurso es de que somos un instituto paritario, tenemos la mitad de las mujeres, pero cuando uno analiza un poco, bueno, la realidad puede ser muy diferente, ¿no? Digo, los datos desagregados por sexo cuentan cosas, pero no dicen mucho más. Hay indicadores que no tienen en cuenta el factor de género, que tienen que ver con la planificación estratégica más tradicional, por ejemplo, diciendo, bueno, yo tengo una población alfabetizada en tanto por ciento en tal edad, ¿sí? Después yo puedo hacer un desglose de esos datos por sexo y edad, y después puedo generar indicadores más específicos por género, ¿sí? Por ejemplo, yo acá digo, bueno, tengo un índice de alfabetización de la población de entre 15 y 25 años, eso es de la población en general, no lo desagrego por sexo, puedo hacer un desglose por sexo y edad, puedo hacer un desglose por género teniendo en cuenta diversidades, puedo decir, bueno, hay el porcentaje de hombres y mujeres con teléfono celular en tal margen de edad, puedo decir el porcentaje de hombres y mujeres en cargos de consejos directivos, separados por rango de edad, hasta 40 años tengo tantas mujeres, esos son datos que permiten visibilizar esto de la tubería agujereada, ¿se acuerdan que lo hablábamos en el primer encuentro, ¿no? En donde las mujeres se van perdiendo a lo largo de la carrera? Bueno, ¿qué pasa con eso? Ahí veo más frecuencia, más participación, no es poco lo que me indica, pero si yo busco indicadores específicos de género, estoy yendo a ejemplos de porcentajes de mujeres que, específicos, ¿no? Digo, bueno, tomo sobre el género, tomo el porcentaje de mujeres a los que les pasa esto, ¿sí? No es desagregado, sino que estoy específicamente dedicándome a un beneficiario o beneficiaria determinada, ¿sí? Esa es la diferencia. La idea es que tener en la planificación contemplados estos indicadores, sobre todo los últimos dos, va a ser lo que a lo largo del tiempo me va a permitir hacer un análisis de cuál fue el impacto, de qué se modificó, ¿sí? No sé si vamos hasta ahí, pero es clave, digamos, para que esto sea una guía para la ejecución, para la evaluación, para la reevaluación, tener en cuenta esto, ¿sí? Este análisis, y cualitativo y cuantitativo. Bueno, voy ahora a los grupos involucrados. Esto es clave en términos de que hay, cuando uno hace un análisis con enfoque de género, de lo que está hablando es del acceso y del control de recursos, ¿no? O sea, como dijimos varias veces, también es una cuestión de distribución de recursos, de poder, de tiempo. Entonces, es importante poder identificar
grupos de involucrados en los procesos, previendo que hay algunos grupos que van a apoyar una estrategia y que hay determinados grupos que se van a oponer. Esto dentro de los institutos, pero también en una comunidad, con determinadas características. Yo puedo hacer un análisis más interseccional en las comunidades en las que quiero intervenir, o en los destinatarios de una estrategia que voy a implementar, en donde yo puedo decir, bueno, los roles, las responsabilidades de cada uno, qué acceso a recursos tiene cada uno, qué información tiene cada uno, qué ingreso tienen, qué posición de decisión en el hogar y el acceso a los beneficios de la política. En algún momento hablamos, creo que Elena fue quien mencionó desde Brasil, el tema de la religión. Bueno, si yo trabajo en una comunidad en donde hay una fuerte presencia de un grupo religioso, bueno, qué valores, qué información, qué acceso a recursos van a tener las mujeres y los hombres en esos grupos. Eso cambia la posición dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones que intervienen en el territorio, facilita o dificulta el acceso, se van a oponer o van a apoyar esta estrategia, ¿no? En definitiva, es poder hacer ese análisis. Esa es la propuesta y es algo realmente realmente importante en términos de después la implementación y de poder prever y anticiparse a situaciones. Y es algo que se destaca en todas las planificaciones con enfoque de género y en las experiencias, el trabajar en el análisis de los grupos involucrados con anticipación. Llegamos acá a lo de las resistencias, que es lo que yo le decía a Analía que se anticipaba un poco a lo que iba a plantear. Acá la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA lo que hizo fue reunir las principales, las más comunes formas de resistencia de las implementaciones. Yo les voy a poner esto en los recursos, porque además de decir cuáles son las formas de resistencia más frecuentes, hacen una sugerencia en un cuadro doble, de decir, bueno, cuáles podrían ser las estrategias para enfrentar esas resistencias. Les anticipo que siempre las estrategias tienen que ver con estrategias más bien técnicas de búsqueda de indicadores, pero de todas maneras me parece interesante dar una mirada a esto porque sobre todo está generado desde la experiencia. Plantean para los proyectos de la OEA, hacen una síntesis de cuáles fueron las resistencias en términos de planificación con enfoque de género más frecuentes que encontraron, y cuáles podrían ser las soluciones o las formas de abordarlo. Entonces dicen, bueno, la negación, a ver, anticipo que todo lo que vamos a hablar ya lo comentamos de alguna manera, por ahí no ordenado, segmentado como lo presentan ellos, pero me parece interesante para reconocer que lo que nos pasa y estas debilidades del sistema que nosotros encontramos son comunes, ¿no? Por un lado la negación, o sea, plantear que el organismo brinda igualdad de oportunidades, y bueno, es un poco decir que hay aspectos culturales o económicos, digamos, pero que el organismo es igualitario, es una negación, ¿no? El organismo o la propuesta, la política, es una política que brinda igualdad de oportunidades, sin reconocer las desigualdades de origen, ¿no? De base. La otra es la inversión de la situación de discriminación. Digamos, hay igualdad de oportunidades, entonces es un tema, están ligadas, ¿no? Es un tema personal, si la aprovechamos o no. A mí me han dicho institutos de investigación agropecuaria de la región, nosotros la convocatoria la hacemos para todos y todas, pero las mujeres no se presentan. Como si no fuera una responsabilidad propia, de que las condiciones igualitarias en realidad en la práctica no lo son. Es una forma de resistencia institucional, ¿no? Decir, bueno, no quieren presentarse, no les interesan las oportunidades, no les interesa asumir riesgos, las mujeres son más conservadoras, bueno, se invierte, digamos, la situación de discriminación. Eso lo plantean como una característica de resistencia frecuente a los proyectos.
Después la dilución, que tiene que ver también con la negación, en donde se admite que hay diferencias de situación de bienestar o de acceso de recursos, pero no son resultados de una desigualdad estructural, ¿sí? Sino que se diluye o en experiencias personales, o en familias, o en otras cuestiones vinculadas a explicaciones que son como una negación selectiva, plantean ellos, ¿sí? En donde es una forma de decir, bueno, no, en esta comunidad no puedo intervenir porque las mujeres están criadas con sus madres que viven en las casas todavía, entonces son más tradicionales que las demás, o que en otras comunidades, entonces bueno, no hay forma de intervenir. Hay muchas, o les cuesta más la tecnología porque no han aprendido matemáticas, entonces, bueno, es una forma de selectivamente decir, bueno, sí, hay diferencia, pero esa diferencia no es producto de una estructura desigual, ¿sí? Después, la selección de prioridades de los programas, ¿no? En donde se ajustan las prioridades, no sobre un diagnóstico bien basado, sino que se ajustan las prioridades sobre criterios que no enfocan apoyar actividades transformadoras, ¿sí? En donde no haya discriminación o exclusión. Bueno, la subversión, que es cuando las desigualdades estructurales no dan lugar, digamos, no dan lugar a que se asuman como corresponsables de las instituciones, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, plantean algunas tácticas, digamos, para esto. Digo, bueno, a esta persona a la que le asigno el tema, no le interesa el problema, o no es competente en el tema. O genero procedimientos en donde las decisiones, las revisiones, y todo terminan generándose en grupos que no tienen poder de decisión o de transformación o de cambio, o mando un comité, esto no siento a las mujeres en las mesas de decisión, pero armo comité de mujeres, armo grupo de mujeres, información difícil de ubicar. Yo he trabajado en organismos en donde los equipos de recursos humanos no comparten información. Es una forma de resistencia a los cambios vinculados al género, ¿no? Si yo no sé cuántas mujeres hay en cada cargo, con qué responsabilidad, eso es una clara forma de resistencia que es subversiva, digamos, porque se rebela contra un plan institucional que puede tener como discurso o aval, ¿sí? O una estrategia que está consensuada, que hay que hacerla, pero aparecen estrategias internas o acciones, actividades internamente que hacen que eso no suceda. No es una revolución directa, pero es una forma de frenar, de resistir las implementaciones, ¿no? Bueno, es una respuesta muy común esta de la subversión. La otra es la del cajoneo, decimos acá en Argentina, ellos dicen engavetar, o cajonear, en donde las medidas son fantásticas, pueden hasta estar incluidas en los discursos del 8 de marzo, pero las iniciativas no hay ejecución, digamos. Se retrasa o se diluye o se duerme la ejecución de estas iniciativas, ¿no? Eso lo reconocen también como algo común, obedezco pero no cumplo. Bueno, es bastante similar a lo de la subversión en un punto. Hay
y tiene que ver con la narrativa institucional y con los discursos, ¿no? Todas las personas que están apoyando dentro de la institución con mucho entusiasmo los discursos y las narrativas vinculadas a estos temas, incluso organismos que hasta son muy prolijos en términos de sus estilos inclusivos, de discurso. Después, en el apoyo efectivo, digamos, o legítimo, o las asignaciones presupuestarias, después no aparecen, ¿no? El simbolismo, que tiene que ver con la participación de representantes. A ver, yo esto también lo vinculo con cuando muchas veces se las llama a las mujeres solo para la foto, ¿no? Digamos, para que no parezca que somos todos hombres. Esto es muy común. Lo mismo pasa cuando se incorpora en grupos de decisión, en donde tienen que generar alguna transformación, o los mismos, pensemos en las áreas de género de los institutos, en donde están a cargo de gente que ni siquiera tiene cargo, o que no tiene firma, ni hablar de presupuesto, ¿no? Pero en términos de simbolismo, que es lo que detecta la OEA como una resistencia muy concreta, en términos de simbolismo, esto lo que explica es que quien representa es un representante puramente simbólico, no sustantivo, sin capacidad de hacer una transformación efectiva. Es muy interesante esto como categoría de resistencia, que quien ubica ese lugar se ubica ya sea en una mesa en donde esté representando, una mesa directiva en donde esté representando un proyecto, o en una comunidad en donde se pone una mujer solamente para que aparezca que está. Bueno, es algo más frecuente de lo que uno imaginaría. Y después ellos hablan de la investigación dilatoria. Eso tiene que ver cuando las organizaciones están obligadas a tomar acciones concretas, pero que en realidad no quieren hacer un cambio. Por ejemplo, no sé, puede haber una estadística o una encuesta, vamos con algo más concreto, una encuesta concreta en donde las mujeres dicen sentirse discriminadas o sentirse violentadas, hay un problema concreto, sentirse acosadas en un porcentaje altísimo. Bueno, eso necesita medidas concretas, investigaciones, medidas correctivas que no aparecen, porque no hay un acuerdo, digamos, sobre el análisis de ese diagnóstico o de esa situación. Se puede decir, no, lo que pasa es que las mujeres están sensibles, no las podés ni tocar. No les podés ni dar una palmada, no les podés decir qué lindo el pelo porque se sienten acosadas. Entonces, eso, en realidad, digo, estoy dando esto como un ejemplo, ¿no? Pero son argumentos en donde se busca más información del problema, se dilata el proceso de definición de ese problema. Y eso también aparece como una resistencia, ¿no? Es una manera de cajonear en un punto. Bueno, me parecía muy interesante compartir esto, les insisto que en recursos les dejo la tabla con las otras consideraciones que pueden o no servir, capaz que dicen, bueno, es una pavada o esto es imposible, pero bueno, me pareció interesante como experiencia recopilada, la verdad es que no abunda este tipo de síntesis y es interesante de reconocer. Bueno, y el último, que sería el método de evaluación de impacto de género. Una evaluación de proyecto, ¿en qué se diferencia de una evaluación con enfoque de género? Primero que lo que la evaluación de impacto de género, a ver, evaluar impacto es muy complejo, es muy difícil, y todos quieren trabajar en planificación, saben que es difícil. Pero, digamos, la evaluación tiene con enfoque de género tiene dos características. Primero, lo que está analizando, y después cómo lo analiza. Y esto último es importante, sobre todo si nos vinculamos con la idea de resistencias. Lo que la propia evaluación analiza en términos de en qué grado, lo que decíamos, ¿no? Cuánto cambio se generó en términos de los beneficiarios, las beneficiarias, el género, las relaciones de poder, cómo cambiaron en relación a la intervención que se hizo.
Y la otra es la forma en la que eso se lleva a cabo, que sea un proceso inclusivo, participativo, respetuoso de todas las partes, sobre todo una evaluación que incluya a todos y a todas las partes de la organización. Si nosotros incluimos solamente a una parte, probablemente no estemos haciendo una evaluación adecuada en términos de la evaluación completa del impacto o de las transformaciones generadas, ¿sí? Como repaso, y además agrego 4 elementos más de lo que estuvimos hablando. Hay recursos necesarios para la planificación con enfoque de género, que son técnicos, humanos, ¿sí? Financieros, necesitamos presupuesto, necesitamos asistencia técnica, y en el propio proceso, lo de las prioridades y plazos, yo vuelvo sobre esto en términos de orientarlo a la acción. La Comisión Europea cuando viene trabajando sobre esto, tiene el programa, en su momento Horizonte 2020 y ahora Horizonte Europa, es Gender Action, ¿sí? El proceso tiene que tener una orientación, por supuesto, en intereses sobre intereses estratégicos que son más a mediano y largo plazo, pero también tiene que tener algunas instancias de atención concreta orientadas a la acción que atiendan esas necesidades básicas, ¿sí? Después, insisto y mucho con esto, un diagnóstico participativo. No es poco común encontrar estrategias de planificación con enfoque de género que se desprenden de agendas externas a la institución, o de agendas externas a los programas, o de agendas externas a los países, a las culturas en donde estamos interviniendo. Que un diagnóstico sea participativo garantiza un carácter distinto a la planificación, ¿sí? Lo mismo cuando tiene que ver con la percepción o marco valorativo de los agentes o las agentes que están en el tema género, o los investigadores que están armando un proyecto, o los extensionistas que están trabajando puntualmente en un espacio, en una comunidad específica. Hay 2 cuestiones. Por un lado, que el diagnóstico participativo garantice que no traigamos diagnósticos de problemas que no sean problemas de nuestra institución, por un lado, ni necesidades planteadas por nuestros beneficiarios, y le estemos proponiendo soluciones que no necesitan. Y por el otro lado, esto de que la percepción y el marco valorativo de quienes estamos en género consideramos que para nuestra estructura, bueno, es importante atender, qué sé yo, muy centralmente cuestiones de acoso, y por ahí ni diagnosticamos si hay situaciones de acoso o no, y por ahí son mucho más prioritarias cuestiones de evaluación de desempeño o de carrera, ¿sí? Lo que quiero decir es que acá hay, y esto lo digo desde la experiencia también personal de haber analizado estrategias de intervención sobre género en la región, hay mucho de agendas, y espero que no se lo tomen a mal lo que voy a decir, que me interpreten bien, pero hay mucho de agendas de militancia feminista insertadas en las instituciones, sin haber hecho un diagnóstico realmente de lo que está pasando adentro, y de cuánto eso tiene pregnancia con las necesidades concretas. Desde el rol que nosotras y nosotros tenemos en los organismos, hay una posibilidad de transformar que debería considerar como prioridad qué es lo que está pasando internamente y cuál es el diagnóstico. Hay mucho de esto, en donde se llevan soluciones y se llevan adelante estrategias que los propios beneficiarios no reconocen como una necesidad, pero no porque el beneficiario no se da cuenta de que su necesidad estratégica es, y yo me di cuenta que él tiene una necesidad estratégica determinada y él no se dio cuenta, sino porque realmente no estamos atendiendo otras cosas puntuales que sí se están necesitando. Me parece importante enfatizar esto. Espero que se entienda cómo lo estoy planteando,
porque es algo que realmente he visto con mucha frecuencia. Esfuerzos enormes, una energía institucional, peleas dadas por temas que le importan a muy pocos, y peleas que no se dan por temas que le importan a muchos. Pero que no estoy personalizando ninguna situación, estoy hablando de los 18 institutos con los que he trabajado. Después, bueno, el tema de los indicadores sensibles al género y el monitoreo, también la planificación estratégica con enfoque de género nos saca de la zona de confort, porque hay que rendir cuentas. Y después el análisis de resistencias y la mirada interseccional, ¿no? Para definir las mejores estrategias. Y después hay 4 elementos que los traigo yo, porque los he encontrado en los distintos institutos de investigación agropecuaria. Uno es la fuerza voluntaria de las instituciones. No sé si es en todo el mundo que esto sucede, pero en nuestra región sin dudas hay una fuerza voluntaria dedicada a la cuestión de género en los institutos que es maravillosa. Y que en la planificación tienen que estar. Tal vez sea porque estamos trabajando en áreas en donde hay poco presupuesto, son áreas en donde además hay mucho interés social, cultural, en muchos de nuestros países, para trabajar en esto por convicción. Hay fuerza voluntaria dentro de las organizaciones, fuerza voluntaria en mujeres y en hombres. Les aconsejo mirar eso, para integrarlo también a la planificación, porque es una tracción dinamizadora muy importante. Después, los desafíos contextuales específicos. Esto en términos, digamos, parece una obviedad y por eso no está como mencionado en todos, pero hay algunos desafíos de contexto que son disruptivos, digamos, de lo planificado, pero además hay algunos desafíos de contexto que son necesarios considerar y tener en cuenta en términos de la planificación estratégica con enfoque de género. Doy un ejemplo muy concreto, que es la pandemia, pero sobre todo la planificación de post-pandemia. Aparecen planificaciones estratégicas con enfoque de género como si nada hubiese pasado, y en realidad estamos ante una situación de retroceso en la región terrible en términos de muchas cosas, de sistemas alimentarios, de seguridad alimentaria, de pobreza, pero en términos de las mujeres, en el empleo formal, la desigualdad que se ha ampliado por las tareas de cuidados. Bueno, hay desafíos contextuales que son importantes considerar. Y después, las últimas dos, y esto lo pongo en signos de admiración porque, sobre todo en organismos como los nuestros, que son institutos públicos, no siempre es necesario empezar de cero, aunque la gestión haya cambiado. Hay estrategias del pasado que son importantes recuperar, hay datos, recursos en las instituciones, documentos, marcos normativos. A mí como profesional externa me han pedido hacer documentos que cuando uno investiga un poco ya existían y estaban en algún cajón y me han pagado, o sea, me pretendían pagar por eso. Los hemos encontrado, en algún caso lo he encontrado, capaz que en otros no lo hice y no supe que eso ya existía, pero me fui de diapositiva. Pero digo, he leído documentos también, para no personalizar conmigo, pero he leído trabajos de diagnóstico, de continuidad de diagnósticos en algunos países que no recuperan el diagnóstico que se hizo hace 3 años porque era de otra gestión. Esto sí nos sigue sucediendo, como si nos sobraran los recursos, además, ¿no? No siempre hay que empezar de cero con esto. Por supuesto, hay lugares o temas en los que hay que empezar de cero, pero no siempre
La mayoría de las veces les diría que no hay que empezar de cero. Y después, lo otro es esto, ¿no? O sea, hay documentos, hay marcos normativos nacionales, internacionales, que son fortalecedores de las estrategias que ustedes generen en sus institutos. Son los marcos de planificación. Todo el repaso que hicimos de normativa en la clase pasada, esos son no solo datos concretos, históricos, sociohistóricos, digamos, de los avances, son recursos que fundamentan las estrategias que ustedes generen. Estamos hablando de que estamos en institutos nacionales, ¿no? En todos los casos. No estamos en el sector privado. Hay marcos normativos, si los tuviéramos también habría marcos normativos, pero hay muchísimo de esto, de estrategias planteadas, y eso es una herramienta de trabajo fantástica. Les traigo vuelvo a la Comisión Interamericana de Mujeres. Ellos plantean este proceso que me pareció muy interesante de recuperar, que es la evaporación de la igualdad de género en la política, en donde ellos dicen, bueno, por alguna razón, todos los fundamentos, todas las metas, en el transcurso de la formulación de la política y de la ejecución de la política, desaparecen, se evaporan, ¿sí? Y ellos dicen, bueno, ¿y por qué? Y este por qué que plantean, a mí me parece que son los obstáculos más frecuentes. Esto que conversamos en términos de omitir en la generación de políticas, que trasladémoslo a planes, proyectos, estrategias concretas, no hablar del género o incluirla como algo separado, aparte. Insisto, igual que en las mesas de decisión, hago una comisión de género, pero no siento a las mujeres en la mesa de decisión, bueno, cuando se formulan las políticas muchas veces se hace lo mismo. Falta de indicadores claros para monitorear el proceso, que no haya un liderazgo consistente en la adopción, en la promoción de la política, que no haya capacidades conceptuales, metodológicas, técnicas, para tratar los diferentes aspectos vinculados a la igualdad. Y por supuesto, y esto también es algo reiterado en todas las conversaciones que he tenido con los distintos organismos, y me parece que es algo que fue traslúcido en todos los encuentros que venimos teniendo, que es la cultura institucional, en donde en comparación con otros temas urgentes e importantes, el tema de igualdad de género no es un tema. Pero también aparecen, además de obstáculos, también aparecen facilitadores. Y que me parece importante destacar y no irnos con la sensación del obstáculo solamente en esto. Por un lado, hay trabajo intersectorial, y en esto también, como decía, como si nos sobraran los recursos, bueno, repito lo mismo, o sea, hay dentro de la organización distintas áreas, entre organizaciones, hay mucha posibilidad de sinergia para una implementación mejor. La priorización institucional es un facilitador en términos de si existe un presupuesto que esté asignado y que sea prioridad política, ¿no? Es necesario esto como una herramienta de facilitación, digamos, de las implementaciones. No, lo hemos comentado también, podemos tener excelentes recursos humanos, podemos tener incluso un presupuesto, pero si nosotros no tenemos el apoyo político y para la implementación del proceso, es muy difícil que esto se lleve adelante con éxito. Hay mucho de conocimiento, publicaciones, hay buenas prácticas, sobre todo en los últimos años se ha construido mucho conocimiento vinculado a esto, y existe, está disponible. La asistencia técnica, no necesariamente todos tienen que saber de género, todos los que estén en los proyectos o en los programas, pero que en el proceso haya herramientas de asistencia técnica, ya sea a través de una persona contratada o de herramientas generadas para la asistencia técnica, como guías de orientación. Hay herramientas que las vamos a conversar en la próxima clase, que tienen que ver con herramientas de implementación.
Y es clave también el énfasis en que a lo largo de una planificación estratégica con enfoque de género, una implementación, las mujeres estén implicadas en los procesos de toma de decisiones. Es muy difícil pensar en proyectos con enfoque de género cuya implementación deje afuera a las mujeres. Esto es clave y facilita la implementación. Y después esto de la estrategia dual, en términos de que, por supuesto, salvo que sea un proyecto como el que nos comentaba Analía, que son acciones que están focalizadas en las mujeres, o son beneficiarias las mujeres, siempre va a haber algunas acciones específicas que podamos hacer para las mujeres y otras que tienen que ver con aspectos transversales, ¿sí? que van a estar siempre orientados en todos los casos a un cambio más estructural, ¿no? De mecanismos. Hay, adicionalmente a esto, yo voy a conseguir la grabación para pasar un poquito de video la clase que viene. Rachel Palmen es una investigadora que trabaja en la Unión Europea y que en el foro SILAC del año pasado dio algunos consejos en términos de implementación que planteaba, bueno, intenten incorporar e institucionalizar todas las medidas y acciones como les sea posible para garantizar la sostenibilidad. Cuando hablábamos de que, bueno, cambian los funcionarios, cambian las gestiones, y cambia la implementación, y cambia la planificación, ella se refiere claramente a esto, ¿no? Después propone, cuando decimos el diagnóstico participativo, involucrar a todos los sectores, una amplia variedad de agentes que se apropien del plan estratégico, que permitan motivar al personal, que fortalezcan el potencial que el plan tiene. Esta fuerza voluntaria es fundamental en esta instancia, y que, bueno, se maximicen el impacto de las acciones. Y en términos de los contextos, esto es un consejo que ella daba y que nosotros atravesamos hoy, esto de reconocer cuáles son los factores que obstaculizan y cuáles son los factores que son facilitadores de las implementaciones. Y bueno, y claramente a través de todo el proceso, medidas de formación y de sensibilización. Me parecía importante sumar esto, que tiene que ver mucho con la puesta en práctica, y muy exitosa, por cierto, de planificaciones estratégicas con enfoque de género. En el próximo encuentro vamos a trabajar sobre algunas herramientas concretas que pueden resultar aliadas. Yo acá menciono algunas, vamos a trabajar sobre alguna de ellas, y vamos a empezar porque ya es la anteúltima clase, vamos a analizar esto de la innovación con perspectiva de género, esto de arreglemos el conocimiento, fix the knowledge de Londa Schevinger, y que también lo mencionamos en otros encuentros. Les vamos a mandar por mail los recursos, la propuesta de actividad. Espero no haberlos cansado mucho y haber sido muy... es difícil hablar de planificación durante tanto tiempo, pero son muchos los temas y me cuesta abordar todos de manera... con ejemplos, digamos, de manera más participativa, así que, pero la verdad es que son muchos, tanto en planificación como en implementación. Nos hemos impuesto una vara muy alta en cantidad de temas a abordar. No sé si alguien quiere comentar algo, si hay algún comentario, alguna pregunta, y bueno, y si no, pasamos a las salas de intercambio. ¿Alguna experiencia? Nada, bueno, Nada. siento que están abrumados, sí, abrumados. No, pero estuvo muy bueno. Voy a hacer dividirlos en grupos, ¿está? Bárbaro. Bueno, gracias, gracias a todos y a todas. Yo me despido hasta la próxima, en donde ya vamos a hablar de la implementación. Les vamos a mandar los mails. Hay una actividad que es un cuestionario en donde les pedimos compartir alguna cuestión vinculada a la planificación estratégica. Es un cuestionario sencillo, pero que bueno, también nos puede servir para tomar ejemplos para la próxima. Bueno, muchas gracias y los dejo en las salas.